no se terminó todavía el proceso de vacunación del personal de blanco? Bien, tiene muchas aristas. En primer lugar, nosotros con la disponibilidad que teníamos lo fuimos haciendo en alícuota, o sea, de a poquito. Recordarás que empezamos con Sputnik, eso fue para los terapistas. Posteriormente recibimos Sinopharm, Sinovac, y eso fuimos ampliando según, hasta nosotros clasificamos como ítem según exposición de riesgo. Entonces, esa velocidad estuvo interrumpida por esa disponibilidad también que no fue continua. El siguiente punto es que los profesionales de la salud tienen pluriempleo. Entonces nosotros llegar a un agendamiento y que estén, muchas veces dependía, a algunos les salía su agendamiento en Ayola porque hacían una guardia ahí, estaban acá y tenían que ir al viaje. Otro punto importante es que ellos también padecen la infección y eso hace que se postergue la vacunación. Y también yo insto a los colegas a que tomen esta responsabilidad de que el momento que le llega la vacunación o el turno lo hagan, porque cualquier vacuna es segura y es efectiva en este momento de nuestra situación epidemiológica. O sea, no estamos para elegir, digamos. No. Eso, lo que te toca, te toca. Claro, imagínate que al principio Sputnik tenía una prensa diferente. Hoy día Sputnik, dentro de los que son de la misma plataforma que Johnson & Johnson, incluso de la misma plataforma de AstraZeneca, no tiene reportes de estos fenómenos tromboembólicos que estaba mencionando. Entonces, los compañeros de salud, al escudriñar un poco la evidencia, también están evaluando eso. Covaxin está en desarrollo de la fase 3. Bueno, pero una primera cuestión es, en este momento no se puede elegir. No, absolutamente. O sea, entre la posibilidad de tener una cobertura, aunque sea el 65%, o el 100% de que no te vas a morir si te enfermas, eso es lo más y el resto de la población que no tiene esa oportunidad, ellos no pueden estar eligiendo. Correcto. Yo solamente eso mencioné al final de todas las otras circunstancias. Ya. Pero insisto con eso de lo mismo, coincido, y es absoluto y nadie puede negarlo. La efectividad, incluso ya hay datos de efectividad que es en el mundo real, pero la eficacia era cercano al 100%. Estados Unidos vacunó 77 millones de dosis y de los vacunados 74 fallecieron. De todos los vacunados. Sí. O sea, tiene una efectividad, ahí ya hablamos de efectividad, porque en el mundo real, una efectividad del 99,999%. Entonces, si eso nosotros hacemos un paralelismo, también Chile publicó sus datos de efectividad. Cualquier vacuna que me toque es la mejor. Claro, acá en este momento la vacuna es para evitar que te mueras. Exacto, ese es el objetivo ahora. Exacto. Okay. O sea, no vamos a evitar que se contagie la gente, no vamos a evitar que te enfermes. La vacuna es para evitar que te mueras. Exacto. Ahora, la cuestión es, la vacunación es ahora. Para que la vacuna sea efectiva y evitar que te mueras, pasa un tiempo. Correcto. Bien. Completando el esquema de 2 dosis, empieza a generar este porcentaje de eficacia, según los estudios, a partir del día 14 de la segunda dosis. Con la primera todavía no tenés bogancia. Hay cierto grado de eficacia. Hay menos posibilidad de que te mueras, pero todavía te puedes morir. Exacto. Ajá. A ver, ¿cuál es el fundamento de la segunda dosis? 2 fundamentos. La primera es elevar un poco más el grado de protección y el segundo y principal es hacerlo un poco más sostenible en el tiempo. Okay. Entonces, suponte que yo recibo la vacuna y llego a tener la infección en 2 semanas, ya voy a tener una protección, de hecho. No va a ser tan eficaz y tan prolongada como la segunda dosis, pero esa infección y esa vacuna previa que recibí va a hacer que yo no tenga manifestaciones tan graves y además esa infección me va a ayudar a que desarrollen anticuerpos y que con la suma de la segunda lo hagan más sostenible aún. Okay. O sea, para todas las personas de 85 años y más que, Fito, mataste la mosca, echaste todo, perdón la interrupción, pero estas cuestiones caseras, ¿mataste la mosca? Bueno, qué bárbaro. Yo estoy explicando la importancia de la vacuna y él está matando una mosca. El mate lo mataste. Sí, mató el mate. No, ya no más. No, les decía, el tema, esto es muy importante porque la gente que ya se vacunó, hasta que pase por lo menos esas 2 semanas, sobre todo en los primeros días, está igual que el resto. Sí, O sea, sí, el exacto. que llevó a su abuelito y se vacunó, lo tiene que seguir cuidando todavía estas 2 semanas, sí o sí. Sí, de igual manera tenemos que seguir cuidándonos siempre. Si me permitís, Sí. quiero hacer un paralelismo con un fenómeno que se llama compensación del riesgo.
que es un fenómeno que se había instaurado en la industria automotriz desde el momento que se instaló el cinturón de seguridad. Desde el momento que se instaló el cinturón de seguridad, los conductores hacían maniobras más riesgosas. Desde el momento que se instaló el casco en los ciclistas hacían maniobras más riesgosas. Y ese es un fenómeno que se da en los países que ya están muy avanzados en la vacunación, pero se relajan con las otras medidas. Lo que le pasó a Chile. Exacto. Entonces, como eso que tiene más vacunación que el resto y de repente se le disparó el contagio. La vacuna es sumamente importante, pero es una herramienta más que nunca va a reemplazar a la siguiente hasta que alcancemos una inmunidad mayor del 75% a nivel mundial. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, sí, está clarito. Doctor, el tema de la vacuna Covaxin, sí. ¿verdad? Cabe aclarar que la vacuna Covaxin tiene las siguientes contraindicaciones, dice el Hospital de Clínicas, ¿verdad? O sea, no todos se pueden vacunar con la Covaxin. Por ejemplo, dice hipersensibilidad al ingrediente activo o alguno de los excipientes de la vacuna, antecedentes de alergia severa, afecciones, otro tipo de afecciones cardiovasculares, insuficiencia renal, una lista importante. Bien. ¿Eso cómo la gente sabe, por ejemplo, que puede ponerse o no la Covaxin? Excelente pregunta, Patricia. Eso sirve para aclarar. Estos son delineamientos de la industria que lo hace y que nosotros, obviamente, otra vez hicimos la consulta y también con la Agencia Regulatoria de México, que estuvo siguiendo eso para su aprobación. Esta vacuna tiene una estructura de virus inactivado. Las contraindicaciones que menciona ahí, como por ejemplo afecciones cardiovasculares, hepáticas, endocrinas, implican los pacientes que están gravemente sufriendo esas patologías e internados. Ajá. No en aquel paciente, justamente el que tiene afección cardiovascular es el que tiene que recibir. El que tiene afección endocrina o diabetes es el que tiene que recibir. Por ejemplo, dice una mujer, mi mamá tiene hipotiroidismo con medicación de T4 y ella duda en ponerse, dice. Debe recibir. Entonces, es muy importante. Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado con la gran mayoría de las sociedades científicas, con los presidentes y los representantes, y hablamos sobre ese punto que creó mucha confusión, porque en un país donde se difunden materiales que son de capacitación, se entiende que ya son dogmas y no es así. Entonces, aclaramos esto y desde ese punto coincidimos, y creo que también ayer la doctora Candia había manifestado en el programa aquí, que esas contraindicaciones no son tales. Al contrario, son grupos prioritarios a vacunar. Solamente se refiere a afecciones donde el paciente está gravemente enfermo e internado. En esa situación, obviamente, no la aplicamos. O sea, para ponerlo así y que la gente le quede claro, si vos tenés alguna de estas afecciones y no estás internado en situación grave, no tenés un problema de hipertensión, cualquiera de estas cosas, el riesgo de que te mueras si contraes el COVID es mucho más alto que alguna consecuencia que pueda tener la aplicación de la vacuna. Mejor dicho, imposible, así mismo. Pero esta vacuna u otras, la persona que tiene este tipo de afecciones. En este momento, el único que tuvimos ha sido un freno, porque esa es la palabra, fue con AstraZeneca, la primera dosis en los menores de 55 años, por estos fenómenos sumamente raros, pero como tenemos disponibilidad de otras plataformas, es que pudimos hacerlo. Imagínense que en este momento solamente podamos contar con AstraZeneca, se evalúa lo que mencionás, riesgo-beneficio, y se avanza. Solamente en esa situación, ¿sí? Entonces, estas vacunas son seguras, deben ser aplicadas, y cuanto más afecciones tiene una persona, mayor es su priorización para recibir esa vacuna. Y en eso estamos enfocados nosotros en el momento de la vacunación masiva. Justamente las personas van a saber que en el momento que se inscriben, hay ítems que tenés que marcar sí, no, y es para priorizar. Suponte que haya una sola vacuna y hay 2 personas de 70 años. ¿A quién le voy a dar? Aquel que tiene las afecciones. Resulta ser esto tan difícil, pero depende mucho de la disponibilidad de vacunas. Claro. Yendo a eso, doctor, yo sé que no depende del país, la disponibilidad de vacunas, pero mucha gente está preguntando, terminó el periodo de vacunación para los mayores de 85 el viernes, que era el día en que todos tenían que ir, si les pasó su día, ¿y qué va a pasar a partir de ahora? Preguntan. Perfecto. ¿Vuelven a vacunarse los de 85 que no se vacunaron aún? Sí. ¿Baja el rango? Primero, ¿cuántas vacunas quedan? Exacto. ¿Qué van a hacer con ellas? Bien.
El primer punto, ¿cuántas vacunas quedan? No es como contabilizarlas todas y dejarlo un total, por dos razones. Una, que son vacunas diferentes y que eso implica que la cadena de frío, hay algunos vacunatorios que tienen la posibilidad y otros no. Por lo tanto, Sputnik, por ejemplo, no puede haber en algunas regiones del país porque no tienen la capacidad. Y además hay que darle la segunda dosis a los que ya recibieron la primera. Correcto, ese era el segundo punto. Entonces, nosotros en este momento estábamos contando disponibles al cierre de ayer de 22.000 de Covaxin, un poco más, no quiero ser exacto, pero te digo aproximadamente. O sea, 10.000 personas. Exacto, Más o sí. menos. Después tenemos, perdón, esas son 22.000 personas, porque nosotros liberamos 50.000 dosis, las otras 50.000 dejamos en el Centro Nacional de Vacunas para asegurar que 50.000 lo reciban y estas que tenemos guardadas después las administramos. Entonces hay para 20.000 personas. Exacto, exacto. Después tenemos 8.000 de Sputnik aproximadamente, eso también lo mismo, guardamos el resto y 8.000 personas. Nos quedan 200 y un poquito más de AstraZeneca y después el resto ya es para completar, como Sinopharm y Sinovac, con esas peculiaridades y errores programáticos que ocurrieron, como mencionaste antes de que Charlie. Para 30.000. Más o menos 28.000, 30.000 personas. Sí, yo recuerdo el martes, cuando iniciamos la vacunación en 85 años y más, cuando estábamos yendo a uno de los vacunatorios, tuve la oportunidad de hablar con ustedes. Y me acuerdo que nosotros teníamos una proyección de 44.000 de 85 años y más. Y nosotros haciendo el cálculo en la charla, me dijeron, pero ustedes se están animando a arrancar algo que a lo mejor no les alcanza. No les alcanza, suspendan. Y ahora me habían dicho ustedes. No es que yo estoy diciendo, miren lo que pasó. No, llama la atención también eso. Les voy a decir, aproximadamente tenemos 8.000 personas de 85 años y más en todo el país que recibieron la vacuna. Nosotros teníamos una proyección de 44.000. O sea, respondiendo, Fito, a lo que decís, mañana vamos a ver cómo culmina todo esto, dónde están las dosis disponibles, evaluar, redistribuirlas, que no es un detalle menor, porque eso implica garantizar la cadena de frío, ¿sí? Y después evaluar otra vez. Continuamos con esta estrategia que fue tranquila, tal vez no exitosa, pero fue tranquila y fue alentadora. Fue alentadora, por más que sea tradicional y con muchas variantes aberrantes, ¿verdad? Lastimosamente. Claro. No, pero fue tranquila y esperanzadora. Entonces, para terminar nomás, nosotros tenemos que evaluar. No es fácil. Mañana nos reunimos a primera hora y decimos, a ver, en Boquerón, ¿cuántas te quedan de AstraZeneca? ¿Cuántas te quedan de Covaxin? Trinidad, ¿cuántas te quedan de Sputnik? ¿Cómo vamos a hacer la estrategia? Empezamos otra vez. Capital y Central, totalmente asimétrico de otras regiones, y nosotros estábamos con el temor de que personas queden en la mitad de la fila y no haya más vacunas. Capital y Central asimétrico entre los que se vacunaron. Y hay otros que tienen un relajo en cuanto a disponibilidad de vacunas, y eso se va evaluando. Claro, porque me pregunta un amigo, me dice, mi mamá tiene 80, menos de 85, y queremos saber cuándo le toca. Y yo le digo, vamos a preguntar por qué. Quedan 30.000 dosis. Sí. De las 30.000 todavía hay 36.000 mayores de 85 que no se vacunaron. Y con la proyección que tuvimos, esa es la cifra, Fito. Claro. O sea, si bajaran la franja etaria, hay más cantidad de personas y quedan solo 30.000 dosis. Claro, pero la primera pregunta luego es, ¿van a insistir otra vez con esa franja etaria o ya van a bajar? Lo más probable es que, es una opinión personal que tengo que discutir con el equipo, es que volvemos a insistir con esta franja etaria y vamos a evaluar. Porque también hay que recordar la estrategia que aún no ha sido saldada y que tenemos críticas de los pacientes encamados. Sí. Entonces, hay todavía, en los teléfonos que habilitamos, en aquellas personas que no están en un territorio censado por las USF, hubieron más de 2.000 personas registradas solo en Capital y Central. Y nosotros tenemos 3 brigadas en Capital. El día de ayer, por ejemplo, trabajaron hasta bien tarde, pero esas 3 brigadas tienen una dificultad de un tránsito lento, porque muchas veces llegan, no está la persona que le asiste a la abuelita, sí, hay que esperar, se le vacuna, después llega el otro. Entonces lo que estamos insistiendo con la gente que está registrada, primero,
que asumimos nosotros que esto es muy lento, que estamos poniéndole todo el empeño, pero les pido por favor a las familias que se registren que al recibir el llamado que va a ser visitado por la brigada estén atentos. Si bien esto no va a ser inmediato porque ellos tienen una dificultad que es una vez abierto el frasco, se tiene que culminar las 10 dosis en un periodo no mayor de 6 horas. Entonces se tiene que hacer como una evaluación, bueno, aquí yo tengo 10 personas, listo, aquí me voy a ir. Y si se hace lento, entonces están desesperados los vacunadores también. O sea, yo no puedo decir ahora, vamos a bajar ya un poquitito a 80 años o a 75 años. Porque se te dispara el número de potenciales beneficiarios. Exactamente. Y entonces yo tengo que evaluar eso. El PAI con el equipo técnico. Un detalle nomás para cerrar, porque los números para tenerlos claros. De estos 30.000, ¿todavía hay que vacunar médicos o personal de salud? Ahí es otro punto también para aclarar. Nosotros estamos cercanos ya a 70.000 de los profesionales de la salud y quiero hablar de los compañeros que trabajan en la parte administrativa, que fue la queja que tenemos, y de los compañeros que tienen un trabajo particular sin relación de dependencia con otras instituciones. Bueno, el primer punto, administrativos. Todos aquellos que fueron agendados antes del lunes, tenemos el compromiso de llevar la vacuna a ellos. A partir de ahí, ¿por qué se frenó el agendamiento de los administrativos? Porque la mayoría de los administrativos de los establecimientos de salud donde hay pacientes ya fueron agendados y después quedaban administrativos de dependencias del Ministerio de Salud, pero que no tenían en lugar coincidente con la atención de pacientes. O sea, es una entidad pública que como si fuese también otro ministerio, en cuestión de riesgo me refiero. Claro. Entonces yo quiero... Estaba dentro del hospital la parte administrativa. Claro, yo quiero estar en una oficina de fotocopias del Ministerio de Salud que no está en un hospital, ni siquiera está en el lugar donde hay pacientes. Claro, entonces, por más de que esto sea muchas veces antipático lo que se está mencionando, yo quiero, por favor, que los compañeros entiendan que esto es según disponibilidad de vacunas y nuestro enfoque ahora es 85 años y más para reducir esa probabilidad de muerte que tienen ellos de 50 a 60%. O sea, si yo tengo 35 años, soy funcionario administrativo de una entidad de salud, imagínense una persona de 85 años y comparen el impacto que podemos nosotros imprimir con tan pocas dosis, solamente eso. Claro. Y después, una vez que recibamos más, obviamente vamos a avanzar. Entonces, esta es una cuestión también de solidaridad y de entender que estar en la fila ya me garantiza recibir la vacuna, pero no hoy. Claro. En algún momento cuando, según disponibilidad de vacunas y según se vayan saldando todos los grupos, vamos a ir avanzando. Claro, entonces, doctor, esto fue más que nada en los países del primer mundo o los países que tenían vacuna, que era una regla de que todos los funcionarios de los hospitales, doctores administrativos, todo porque tenían vacunas, ¿verdad? Sí. Hay que aclarar nomás en este caso que los administrativos que se vacunaron, la ley o el reglamento del ministerio permitía que ellos se vacunen, porque mucha gente terminó criticando fuertemente a gente muy joven que no tiene la culpa de haberse vacunado porque no fue irregular. No. Yo entiendo que por una cuestión hasta ética, yo si era funcionaria de la caja, capaz no me vacunaba porque iba a querer que un abuelito, mi mamá, mis abuelos se vacunen, pero esa gente estaba habilitada. Entonces es importante no armar una campaña en contra de alguien que sí necesitaba la vacuna. Correcto, es así, quiero reforzar eso. Sí. Entonces, todos los que estaban agendados estaban contemplados hasta el ítem correspondiente que forma parte de la fase de vacunación. Entonces, no es responsabilidad de esas personas, fueron corroboradas cotejando lista de recursos humanos que sí correspondían, por lo tanto, esa no fue una situación aberrante, al contrario, estaba programado. Tengo que hacer una breve pausa porque hay muchísimas preguntas que están flotando. Acá me recuerdan, por ejemplo, que hay un pedido de los ingenieros biomédicos que trabajan dentro de los hospitales con los equipos, pero que son de empresas privadas, porque es un servicio tercerizado. Ellos están trabajando directamente con los pacientes, pero ellos no están hoy dentro del listado de lo que pueden ser beneficiarios con la vacuna, ¿verdad? Estoy al tanto, recibí una nota, hablé con personas involucradas con el gremio. Si quieres, respondo ahora. Sí, contame eso. Ok, es así. Ellos trabajan, por ejemplo, con los respiradores, trabajan en el lugar. Entonces esta semana nosotros tenemos que contemplarlos a ellos porque en un principio no están. Así como empresas tercerizadas que se dedican a la limpieza en los lugares críticos. De la misma forma estos ingenieros también, o sea, haciendo el paralelismo corresponde. Claro.
Entonces, para darle tranquilidad también al gremio, porque se acercaron a hablarme, nosotros esta semana vamos a implementar, vamos a evaluar cómo podemos saldar esa situación, pero es así. Hay otros grupos, como por ejemplo los médicos que culminaron la fase de pregrado, están en el internado rotatorio y que en un principio estaban virtual, pero ahora ya están haciendo prácticas en los hospitales. También me acercaron notas, nosotros tenemos que evaluar también eso. Eso correspondería siempre según disponibilidad de vacunas. A ver, doctor, hay dos cosas que todavía tenemos que resolver. Uno, el tema del barrio obrero. En el caso Barrio Obrero, ustedes saben que hubo 84 médicos, ¿verdad? 46. 46, perdón. 46, sí. Trabajadores de la salud que recibieron una dosis de la vacuna, primero Coronavac, Sí. que es China. Sí. Después la segunda dosis que le dieron fue Sinopharm, que también es China. La explicación de la confusión es que el etiquetado estaba en chino y nadie leía chino. Entonces le mezclaron las dosis. Y que estaban depositadas en el mismo lugar juntas las cajas de ambas vacunas. Llamarle cangrejo. O sea, una explicación de lo más absurda, parece una comedia mala. La cuestión es qué hacemos con esa gente. Bien, es un problema muy grave en el sentido de que es verdad que son estructuras o plataformas similares, son virus inactivados. Es verdad que es una plataforma que ya lo conocemos y que es de las más seguras. Ahora, vamos al siguiente punto. En el grupo que recibió, la eficacia. La eficacia, ustedes saben que son estos ensayos que se hacen en condiciones ideales y ahora tenemos que ver la efectividad en el mundo real. Bueno, hay varios escenarios. Algunos que ya padecieron la enfermedad, otros que aún no, y entonces nosotros tuvimos una reunión con los directivos del hospital, con la gente operativa del hospital y con las personas que recibieron este esquema diferente. Vamos a hacer una vigilancia de todos ellos, registramos en lo que nosotros llamamos ESAVI, que es algún evento que puedan llegar a tener, pero con la tranquilidad de que esa estructura en general no da ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vamos a evaluar la eficacia? Lo que se planteó en este grupo es hacer un dosaje de anticuerpos. Le plantearon los médicos del hospital, nosotros estuvimos también en la reunión para evaluar un poco si hay anticuerpos ya, un nivel que uno puede considerar ya efectivo como para tratar de después que le proteja. Eso nosotros tenemos que de igual manera hacer una evaluación en el tiempo, porque esto puede ser alto y a ver cuánto tiempo queda sostenible. Ese es en el grupo que recibió. Ahora, esta semana nuestra intención también es tener una reunión con el grupo que quedó sin la segunda dosis. Claro. Ese grupo de la segunda dosis, también el planteo es aquellos que ya tuvieron, como a lo mejor tienen un nivel de defensa mayor, evaluar si se puede hacer también la vacuna Coronavac en este caso, por eso ya va a ser inducido, ya no va a ser un error, sino que ya se va a trabajar en eso. Para entender nomás la confusión para la gente, porque vos tenés ahora este problema, como le aplicaste vos a este grupo, le aplicaste primero esta dosis de vacuna, te quedó la segunda dosis que tenías que darle, y después le diste a su segunda dosis del otro lote, te quedan 2 lotes y te faltan 2 lotes. Sí, sí. Entonces nosotros vamos a tener una reunión al respecto. ¿Por qué? Desde el país hicimos la consulta a los países donde utilizan Sinopharm. En este momento no hay dosis que nos puedan dar de cooperación. Sin embargo, esta semana volveremos a insistir y volverían a darnos una respuesta porque eso fue el compromiso. Lo que necesitas son ahora 48 dosis. 46. 46 dosis de Sinopharm. Los que se aplicaron la vacuna ahora, por ejemplo, y dentro de 1 o 2 semanas o 3 tienen síntomas de COVID, ¿verdad? Se curan, les llega la segunda dosis. ¿Se pueden aplicar la segunda dosis? Sí, solamente nosotros estamos haciendo un intervalo de 4 semanas desde la infección hasta la aplicación de la siguiente dosis. Ya, CDC dice a partir de 2 semanas, pero por una cuestión también de priorizar, ya que la infección después, una vez convaleciente, ya tiene defensa, entonces se da un periodo de 4 semanas. O sea, para la la persona que se vacunó ayer, hoy tiene COVID. Sí, Ya Hoy no hay vacunación. Hoy no.
Hoy no, salieron las ustedes brigadas. decidan mañana. Sí, las brigadas sí salieron, Fito. Las Sí. brigadas que van a los encamados. Hoy a la mañana temprano ya me pasaron las fotos que estaban ya y ellos ya habían acordado con las familias dónde ir. Son 4 brigadas y con un ritmo que va hasta 20 por jornada, porque es lento, ¿verdad? Son las brigadas. Doctor, Entonces, yo nomás quiero insistir con esto del hospital de Barrio Obrero, a los colegas que están en la situación que menciona Luis de la segunda dosis, que nosotros vamos a tener nuevamente una reunión al respecto. Queda pendiente algunas respuestas también del fabricante de la industria que hicimos la consulta. Entonces, con esos datos nosotros queremos tener una reunión. Si bien la fecha de la segunda dosis fue entre el viernes y el día de hoy, de este grupo que quedó sin la segunda dosis, muchos de ellos ya recibieron alguna orientación de los colegas del hospital, pero vamos a tener una reunión esta semana con todos ellos. Así que para dar un poco también un panorama mucho más claro y para escuchar también de ellos cuáles son sus inquietudes. Queremos tratar de solucionar y vamos a hacer todo el esfuerzo. Doctor, usted hablaba de la segunda dosis para los mayores de 85 años, pero hay una excepción, la de los 100 que se vacunaron, que no cumplen la edad, que tienen 55, 60. Esa gente que se vacunó en Alto Paraná se va a tener que poner sí o sí, aunque haya dicho el decano, yo renuncio por una cuestión de ética. A nosotros nos perjudica que él renuncie porque implica que más adelante vamos a tener que ponerle la primera y la segunda otra vez, ¿verdad? Claro, es lastimoso eso. Un colega de ustedes me hizo la misma pregunta y me dijo, ¿cómo le vas a premiar? No es que le voy a premiar. No, Claro, no podés desperdiciar. no podemos desperdiciar. Que la justicia se haga cargo de esa situación, pero nosotros en la parte médica y científica tenemos que continuar. Claro. Es lastimoso, desanima. Por favor, a la ciudadanía les pido que adelantarse en la fila, Claro, como para pagar un impuesto en la municipalidad, no se puede aplicar en vacunas. Nosotros tenemos que ser respetuosos, vamos a dejarnos de este tipo de maniobras de amiguismo. Eso no corresponde, estamos en una situación sumamente difícil y necesitamos que nos ayuden. En diferentes ciudades, doctor, no solamente Alto Paraná, Curuguatú, hay otro sitio, hay el dueño de una funeraria, un hombre de ni 60 años no tenía, él se vacunó. Muchísima gente que ni siquiera está dentro del sistema administrativo de salud con esa edad, ¿verdad? Gente que no tiene nada que ver, ¿verdad? Que va a tener que ponerse sí o sí la segunda dosis, aunque renuncie. Eso es otros casos, además. Otro caso, sí, el dueño de la funeraria es de otra Verificar, cosa. sí. Sí. Es él, sí. Es de otra ciudad, sí. Se está Pero ahí verificando. se vacunó. En el mismo No, lugar. no, en Presidente Franco no. No, ahí no, en otra ciudad. En otra ciudad. No tuvimos es solamente en Alto Paraná que O sea, ocurrió la tuvimos varios irregularidad. casos de esto. Sí, otros casos, pero no Mansalva y a gran cantidad como ocurrió en el presidente Franco, ¿verdad? Son como unos 5 o 6 casos aislados, pero mucha gente habla de otros también. quería Nosotros preguntar. estamos en conocimiento de eso. Sí. Y todo esto nosotros también ya comunicamos para que realmente la justicia se haga cargo de esta situación. De nuestra parte puede haber algunos resquicios para cometer ese tipo de irregularidades que nosotros somos conscientes que no está, es vulnerable en muchas áreas, pero no vamos a dejar pasar esto. Pero hay un argumento que es increíble, que es el que fueron avasallados, y hay un dispositivo de seguridad en cada vacunatorio. Sí, hay Fito. efectivos militares que a mucha gente le llama la atención, pero finalmente es un bien preciadísimo la vacuna. No existe la posibilidad de que haya un avasallamiento, una presión y ese tipo de cuestiones cuando hay seguridad en todos los vacunatorios. Sí, Fito. Las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad nos acompañan desde la llegada de la vacuna en el aeropuerto. Nosotros tenemos custodia en el predio del PAI. Nosotros tenemos custodia cuando llevamos la vacuna en las rutas. Nosotros tenemos custodia en los vacunatorios. Ahora, otra situación que puede presentarse es, suponte abrimos un frasco y no se llega a completar las 10 personas, pero de la misma forma establecimos nosotros un escalafón para que no se haga a mansalva la pérdida de esas dosis. Claro. Pérdida no son pérdidas en realidad, Claro. pero mal dirigidas dosis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay en Boquerón que tienen que recorrer hasta 300 kilómetros para ir a... Entonces, ahí se evalúa. Si es un escenario en el hospital, se va evaluando después si hay algún profesional de la salud que no recibió, si hay alguna persona de 85 años y más que no era su número de cédula, ahora ya no es eso, pero en ese momento... O después recién, si hay un menor de 85 años con algún factor de riesgo. Pero esos son excepciones y con una finalidad, no perder las dosis. Ahora- Lo otro fue adrede. Quiero ir al cómo sigue esto, Héctor.
Sí. A ver, tenemos las personas 85. Ustedes van a evaluar, como no vinieron todas, si la siguiente etapa va a ser otra vez insistir con la gente de 85 años y más. Lo más probable, sí. ¿Cuándo va a estar la plataforma en la que se va a empezar a inscribir la gente que tenga menos de 85 años? La plataforma, o sea, el registro ya está, Luis. Ya está, ya Sí. se está anotando la Sí, gente. se está anotando, hay un cuestionario. Sí. Ese cuestionario, yo insisto que hay una parte que se cliquea y que dice, si tenés alguna de estas enfermedades, y al cliquear sí, te sale una leyenda que dice, favor presentar certificado médico en el momento de la vacunación. Eso más que nada es para que la ciudadanía no falte a la verdad, para que en el momento que se disponga la vacuna sea correspondiente. No, para que no me den prioridad, miente, diga, soy cardíaco o cualquier otra cosa. Y estamos trabajando con las sociedades que eso no sea burocrático. Porque suponte que implique ir a buscar rápidamente un certificado y otra vez se presionan los servicios, ¿verdad? Se busca evitar una aglomeración. Bueno, una vez que tengan todo ese dato, esa información. Ya lo ¿cómo? tenemos, ¿eh? Ah, ya está, bueno. Sí, se están Excelente, registrando se y están nosotros ya registrando. tenemos un universo. Ya. Porque ahí viene después la otra cuestión que es muy importante, cómo determinar a quién vacunas primero, quiénes son tu prioridad. Porque, por ejemplo, me escribe gente que me dice, tengo un hermano que tiene 65 años y tiene Down y está internado con estas complicaciones que son normales para su edad, porque es difícil que una persona con esta Claro. situación, ¿verdad? Con esta Claro. condición llegue a esa edad. Entonces vos tenés o alguien de 65 con problemas cardíacos y alguien de 70 que están en perfecto estado de salud. Claro. ¿Cómo exacto, elegís? Exacto, excelente. Hay criterios de categorización nuevamente. Primero, tenemos que evaluar también las zonas de riesgo. Hay zonas de riesgo, después edad. Después edad, comorbilidades de la persona. Y así sucesivamente con la finalidad de encauzar la poca o mucha cantidad de vacunas que lleguemos a tener para que llegue a donde corresponde. Entonces, son estas conjugaciones que están instaladas en el registro y que nosotros lo vemos. En el momento que se están registrando, nosotros ya estamos haciendo el ensayo que eso se linkee con un agendamiento y que, por ejemplo, Héctor Castro, que tiene cardiopatía y tiene 68 años y es de Alto Paraná, reciba la vacuna. Y que tal vez otra persona de 62 años en perfecto estado de salud, pero que está en Fuerte Olimpo, entonces se queda en un turno posterior. O sea, eso ya se está evaluando. Entonces nosotros, la disponibilidad de la vacuna, o sea, la cantidad a dispensar, ya va a ser de acuerdo a esos riesgos. ¿Quién hace ese programa? ¿Es un programa de computadora? Es un programa que ya está instalado, que nos apoyó el MITIC y la Unidad de Gestión de la Presidencia. Y nosotros tenemos un sistema dentro del país que ya tiene su tiempo de trabajo, que es el sistema de registro electrónico de vacunación, donde nosotros en el momento de, por ejemplo, Luis Vareiro recibe, cliqueamos que sí, eso ya se va descontando automáticamente del almacén de ese vacunatorio, a su vez de la región, a su vez del Centro Nacional de Vacunas, y nosotros ya tenemos de esa manera un stock visualizado, o sea, la trazabilidad. Y entonces por eso podemos saber cuáles pueden ser dificultades que ya se están subsanando. Es una situación que nosotros, y que ustedes saben mejor que yo, el tema de linkear con otros registros, por ejemplo, registros de fallecidos. Linkear a que esto sea filtros de bases de datos. Sí. Absolutamente que sea blindado para que no ocurra esta situación que está ocurriendo. Doctor, Pero el detalle nomás, me dicen que el sistema no permite hoy registrar a menores de 60, a personas de riesgo. Menores de 60 no. No. En este momento, eso fue el anuncio que había hecho el ministro en aquella conferencia de inicio. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos estimando que de 60 años y más hay 750.000 personas o más, que entonces correspondería a 1.500.000 dosis. Entonces después quedaría de 18 a 60 años con comorbilidades. O sea, de 60 a 84 más o menos ustedes Correcto. calculan esa cantidad de personas. ¿700.000 decía, doctor? No. De 60 hasta incluidos los más de 85. Todo es 750.000. Ya. ¿Sí? Y ¿Te acordás que 85 más era 44.000 aproximadamente, era la proyección? Ya, doctor. Y la gente que se aplicó la primera dosis de la AstraZeneca, muchos dicen, ¿sirve o no para menores de 55? Los que ya se pusieron, te van a volver a poner, ¿qué edad? Sí. ¿Se puede explicar un poco eso? Porque hay Claro. muchísima gente que pregunta sobre esa vacuna. Sí,
Primero que la vacuna AstraZeneca es una vacuna segura, es efectiva, es la que tiene mayor respaldo de todas las agencias. Por los fenómenos que nosotros, de público conocimiento, en relación a la primera dosis, en los menores de 55 años se veían estos fenómenos. ¿Qué pasa con la segunda dosis? La segunda dosis sí van a recibir, es mucho más seguro. De hecho, en la primera también, pero acá ya no hay ningún tipo de ínfimo riesgo, ¿verdad? Entonces, la segunda dosis deben recibir. No se preocupen, debemos recibir la segunda dosis. Y las primeras dosis de AstraZeneca, hasta tener nueva evidencia, hasta ahora nosotros estamos destinando a los mayores de 55 años. Tenemos nosotros en vista la llegada de 134.000 dosis de AstraZeneca, con lo cual esas 34.000 y un poquito más vamos a destinar a la segunda dosis de los que ya recibieron. Nos quedarán 100.000 y un poquito menos de dosis y eso vamos a destinar a 50.000 personas. Y después vamos viendo, ¿verdad? Suponiendo Doctor, que último, que nos quedó el tiempo. suponiendo que tengamos una abundancia de vacunas, ¿qué pasa? Me preguntan Amén. si uno es asintomático y se vacuna y está con COVID. Ok, en realidad no es un criterio hacerse el hisopado para la vacunación. No. La vacuna no te va a exacerbar ningún síntoma ni va a despertar los síntomas si sos asintomático. La vacuna en ese caso va a ayudar, solamente que en ese momento no, sino en 2 semanas después. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por darnos tu tiempo un domingo. Entiendo que están como locos y el lunes otra vez vuelve esto. Pero bueno, obviamente hoy la prioridad es esta. Vacunarnos es lo que nos va a sacar de esta crisis. Sí, yo quiero dar un mensaje otra vez, Luis. Quiero decirle a la población, a todos los amigos, compañeros, que empecemos a mezquinar lo poco que tenemos. Lo más valioso ahora, las vacunas, respetemos el orden, a todos nos va a tocar. Eso es lo que, y trabajando en orden y con responsabilidad va a ser efectivo. Una dosis mal dirigida no nos ayuda, ni al que recibió y mucho menos a la población. Así que, por favor, el compromiso de todos. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias, Luis.